Sí se ve, doctora. Ya, ya voy a empezar. Cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber porque yo ya ahorita solamente miro mi pantalla. Bien, muy buenas tardes con todos. El día de hoy a mí se me ha encargado la presentación del tema de hipopituitarismo. Este tema es bastante interesante y tenemos la ventaja, digámoslo así, que ya ustedes han avanzado bastante en el capítulo de endocrinología. Hoy no avanzo un ratito. Bien. Entonces, como les decía, este tema tiene la relevancia de que es un cuadro importante que debemos conocer. Si bien es cierto, no es tan frecuente, pero este es un síndrome clínico que resulta de la deficiencia de una o más de las hormonas hipofisarias. Basta que tengan una o más y le llamo hipopituitarismo. Si nosotros encontramos la deficiencia de todas las hormonas hipofisarias, tanto hipófisis anterior como hipófisis posterior, le llamaremos panhipopituitarismo. Lo que me lleva a cuadros de hipopituitarismo son de etiología múltiple, como vamos a ir viendo. Entonces, lo que vamos a tener es que hay una afectación de las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis, o también puede haber una falla en los productos hipotalámicos que por ende no llegan a la hipófisis y esto se va a traducir en una disfunción hormonal. El cuadro clínico es muy variable porque depende de qué cosa esté comprometido, de tal manera que depende del número de hormonas y los ejes afectados. Esto puede ser agudo, si es un problema súbito, o puede ser crónico, y también depende de la edad de la paciente o del paciente, como vamos a ir viendo. Bien, quiero que hagamos un breve recuerdo para darnos cuenta de cómo es la clínica de estos pacientes. Cuando nosotros recordamos a la hipófisis, vamos a tener la hipófisis anterior o adenohipófisis, la hipófisis posterior a la neurohipófisis, unida por el tallo hacia el hipotálamo. Esta unión es súper importante porque el hipotálamo me produce factores estimulantes o inhibidores que pasan por el tallo y ayudarán a regular a la adenohipófisis. Y por otro lado, las hormona antidiurética y la oxitocina se forman en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Cuando nosotros vemos por vecindad qué cosa hay cerca de la hipófisis, tenemos el seno esfenoidal, los senos cavernosos, los pares craneales, el tercer, cuarto y sexto par, y además tenemos la arteria carótida interna y la arteria anterior, de tal manera que estamos cerca a órganos o estructuras que si tenemos un daño grande a nivel de la hipófisis, estas estructuras vecinas se pueden ver afectadas. Ahora bien, qué podemos decir de este hipopituitarismo? Primero, yo tengo que tener una sospecha clínica. Ante la sospecha clínica, yo debo corroborar
cuál es el déficit hormonal que existe en mi paciente, pero yo miro el déficit hormonal por ejes y lo primero que yo voy a medir es la hormona terminal del eje. Por ejemplo, si yo estoy evaluando el eje tiroideo, obviamente lo que se ha dañado es la TSH, pero yo voy a ver ese daño en términos de la hormona tiroidea. Si yo veo el eje de la suprarrenal, lo que se ha dañado es la ACTH, pero yo veo ese daño en términos del cortisol. Entonces, tengo la sospecha clínica de que hay un hipopituitarismo, voy a hacer mis mediciones basales, voy a hacer mi determinación de la integridad del eje y en algunos casos también puedo hacer pruebas dinámicas para ver si en caso exista un porcentaje de un 50%, por ejemplo, en la celularidad que produce la hormona y todavía no se traduce clínicamente, yo puedo forzar a través de pruebas de estímulo, ver la respuesta y ver si hay o no esa insuficiencia. Una vez que yo detecto la falla, voy a poder tomar imágenes para determinar eh, causalidad, grado de compromiso, tanto local a nivel de la hipófisis como a nivel de vecindad. Y luego plantearé un tratamiento hormonal de reemplazo. Ahora bien, cuando nosotros estamos pensando en esta patología, tenemos que recordar que el hipopituitarismo no es algo tan frecuente. La incidencia, es decir, casos nuevos, son 4.2 casos por cada 100.000 habitantes por año, casos nuevos. La prevalencia, que es el acúmulo en el año, 45.5 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué interesa conocer esto? Porque el hipopituitarismo está asociado a un aumento de la tasa de mortalidad, puede aumentar en un 20% o en un 120% la mortalidad en aquellos pacientes que presentan el cuadro clínico de hipopituitarismo versus la población general. La mayor tasa de mortalidad por hipopituitarismo ha sido atribuida a una mayor incidencia de enfermedad cardio y cerebrovascular. Entonces, el hipopituitarismo no es sino el resultado de la alteración en producir una o más de las hormonas tróficas de la hipófisis anterior. Esto puede ser resultado de un trastorno hereditario, pero generalmente es más patología adquirida y con más frecuencia se debe al efecto de una masa tumoral que va dañando las células hipofisarias. Vamos a encontrar en estas patologías también algunos trastornos cerebrovasculares y estos procesos también pueden tener relación con fallas a nivel del hipotálamo, es decir, fallas de conexión hipotálamo-hipófisis que impiden el pasaje de los factores liberadores o inhibidores hacia la hipófisis. El tipo de disfunción hipofisaria. Para que exista un hipopituitarismo, por lo menos debe estar comprometido el 75% de la celularidad específica. De tal manera que cuando ya tengo un 75%, por ejemplo, de falla en las células corticotropas, que son las que producen ACTH, o 75% de falla en las células tirotropas, que son las que producen TSH, voy a tener una manifestación clínica. El hipopituitarismo primario es el daño a nivel netamente de la hipófisis, mientras que el secundario es cuando lo que están fallando son los factores liberadores hipotalámicos. Importante recordar la conexión del hipotálamo con las células hipofisarias. Importante recordar que tanto la hormona antidiurética como la oxitocina se producen en el hipotálamo, pero se almacenan en la neurohipófisis. Entonces, dependiendo de qué célula esté afectada, y por lo menos tiene que estar afectada el 75% de las células productoras de cada una de estas hormonas, yo voy a tener expresión clínica que me permite determinar que está faltando o fallando un eje
y ese es el que voy a empezar a estudiar y luego voy a completar mi estudio. Las causas, la mayoría obedecen a causas tumorales, es decir, presencias de masas hipofisarias que muchas veces son ocasionales, son halladas incidentalmente, es decir, son incidentalomas. Nadie pensó en esto y encontramos una masa en la hipófisis, de repente todavía solamente está afectado un 50% de la celularidad y por eso no tenemos expresión clínica. Y dentro de estos tumores hipofisarios, los más frecuentes que van a causar hipopituitarismo son los adenomas no funcionales, es decir, aquellos que no me secretan ninguna hormona. De tal manera que el 50% de hipopituitarismo, su causa, su etiología, está en relación a un adenoma no funcionante. Otras causas, ya menos frecuentes, están relacionadas con traumatismos cráneoencefálicos, es decir, los TEC. La realidad que cuenta que la mitad de los hipopituitarismos están originados por tumores no secretores de hormonas. El otro resto puede ser TEC, radioterapia, accidentes, cirugías, etcétera. A veces vamos a encontrar deficiencia aislada de una sola hormona. A veces encontramos la deficiencia de más de una hormona, o sea, dos, tres. Y cuando encontramos la deficiencia de todas, les llamamos ya panhipopituitarismo. Generalmente la deficiencia aislada, es decir, una sola, la falla de una sola hormona, obedece a un trastorno genético y esto está catalogado por alguna alteración o mutación del gen específico que codifica para esa hormona. Existen muchos genes que se han aislado, o genes o factores de transcripción que se han aislado y que pueden dar lugar a déficits aislados de alguna de estas hormonas de la hipófisis. Obviamente, estos seres que tienen estas deficiencias hormonales, que tienen alteraciones genéticas y que dan lugar a una falla hormonal o en el factor de transcripción, van a tener eh, hipófisis anormales. En la mayoría de los casos, estas hipófisis son hipoplásticas, es decir, son más pequeñas de lo habitual. Y en algunos casos pueden ser o hipoplásicas o hiperplásticas o también normales, ¿no? Eh, a veces vamos a encontrar patología en la cual la neurohipófisis es ectópica, es decir, no se encuentra en su lugar. Por lo tanto, también vamos a tener algunas alteraciones hormonales al respecto. Y en otras vamos a tener, además del problema hormonal, que va a ser característico en cada patología, se van a acompañar de algunas asociaciones, como por ejemplo el labio leporino, lesiones de lina media, malformaciones del cuerpo calloso, armantomas, trastornos auditivos, atresia esofágica, déficit cognitivo, displasia secto-óptica, polidactilia, rigidez del cuello. Es decir, ya no van solas, sino acompañadas de algunos signos que me hacen sospechar que esto puede tener una patología genética de base. Y en algunos casos son autosómicas dominantes, otras son ligadas al cromosoma X y en otras son autosómicas recesivas. Las causas de hipotiroidismo en líneas generales van a tener como factores de fondo alteraciones en la estructura, en el desarrollo de la estructura. Y estos son precisamente los factores, los defectos en los factores de transcripción, que son alteraciones autosómicas dominantes o recesivas para una determinada hormona. También puede haber displasia o aplasia. Esto va a dar lugar a que la glándula sea de menor tamaño o, no, o sea muy pequeña, de tal manera que la producción hormonal va a estar afectada. Y en algunas ocasiones vamos a tener masas que van a favorecer el daño de la glándula hipofisaria o su obstrucción.
Otras causas son traumáticas, por ejemplo, cirugías, radiación, lesiones craneales, accidentes. En otras son las neoplasias, como habíamos mencionado ya, los tumores hipofisarios generalmente no funcionantes. Y dentro de ellos, los que más problemas nos van a causar son los macroadenomas, pero también puedo tener tumores hipofisarios que son parte de una neoplasia endocrina múltiple que conjuga tumor hipofisario, hiperparatiroidismo y tumores pancreáticos, insulinoma o síndrome de Zollinger-Ellison. Si el tamaño del tumor hipofisario es muy grande, me va a ocasionar daño y va a ocasionar un hipopituitarismo. También podemos tener el síndrome de la silla vacía, que no es sino un defecto anatómico por el cual el líquido cefalorraquídeo entra a la zona de la silla turca y la comprime y la daña. Esto se ve sobre todo en mujeres obesas e hipertensas. También podemos tener el daño secundario a cirugía, radiación, a traumatismo. Podemos tener patologías netamente hipotalámicas, en donde no se producen los factores liberadores. Un ejemplo típico es el síndrome de Kalman. El síndrome de Kalman no es sino un síndrome que da un cuadro clínico de hipogonadismo hipogonadotrópico porque no hay gen RH. Y esta ausencia del gen RH está causada por la mutación del gen CAL, que es autosómica recesiva, y además se acompaña de anosmia o hiposmia debido a una agenesia o hipoplasia del tracto óptico. También hay otra alteración que es la displasia sectóptica, donde hay una disgenesia del cuerpo calloso y se acompaña de una mutación que va a llevar a trastornos hormonales hipofisarios. Tenemos una patología que la vemos en niños, que realmente es un tumor benigno, pero por su tamaño causa mucho daño. Aquí tenemos el craniofaringioma. El craniofaringioma es una masa enorme que vamos a encontrar que va a dañar la hipófisis y va a ocasionar un hipopituitarismo. Realmente es un tumor benigno, pero por la magnitud de su tamaño causa mucho daño, porque produce daño a toda la hipófisis, produce compresión de los nervios ópticos y produce generalmente amaurosis. Entonces, estos chicos vienen a la consulta muchas veces porque y se han quedado con tallas cortas, porque ya no ven, porque tienen cefaleas intensas, tienen cuadros sugestivos pues, de hipertensión endocraniana por el gran tamaño de estas masas. Ese es el craniofaringioma que es más frecuente en niños, pero también podemos tener cualquier otra masa que no sea hipofisaria, como por ejemplo el meningioma, el germinoma, el ependimoma, que dependiendo de su tamaño puede dar daño al nivel de las células hipofisarias. Entonces, 50% del hipopituitarismo es causado por un tumor no secretor en la hipófisis. A más grande el tumor, obviamente más daño va a ocasionar. Por otro lado, por ejemplo, aquí estamos viendo un quiste, pero un quiste que es grande y por su gran tamaño es que va a producir daño a nivel de la silla turca, comprimiendo la masa hipofisaria y ocasionando daño. Toda vez que yo quiero estudiar alguno de los ejes, por ejemplo, el eje de la hormona tirotrópica, empiezo con las hormonas tiroideas, mido T4, T3, mido TSH, no se puede medir TRH, pero se supone que ese es todo el eje, ¿no? Y voy a tener la posibilidad de saber si estoy frente a un hipotiroidismo dependiente de falla de la tiroides o falla de la hipófisis. Cuando veo la suprarrenal, evalúo cortisol y evalúo ACTH. Cuando veo gónadas, en el varón testosterona, en la mujer estrógenos, y mido LH, SH. Prolactina la veo directamente y la hormona de crecimiento la evalúo a través de su mediador, que es la IGF-1 o somatomedina. Entonces, los tumores hipofisarios van a ser los más frecuentes que me van a causar esta patología. Es raro, pero está descrito tumores que den metástasis a nivel intracelular, pero todo aquello que me haga efecto de masa, por ejemplo, aneurismas,
me pueden dar hipopituitarismos. Y una patología muy clásica que me da la enseñanza en relación a todo lo que es un panhipopituitarismo es el síndrome de Sheehan. En general hay un conjunto de patologías que son necrosis isquémica, por la cual la hipófisis se daña y llega a un panhipopituitarismo. Tenemos el clásico síndrome de Sheehan que se da en la parturienta, luego lo vamos a explicar, pero también podemos tener arteritis y vasculitis, meningitis, diabetes mellitus, que por su daño vascular me puede dar necrosis isquémica en la hipófisis, la hemocromatosis. También puedo tener una apoplejía hipofisaria en la cual pues súbitamente hay una disminución de circulación y por ende necrosis. Y eso me ocasiona un hipo o un panhipopituitarismo. Todas las granulomatosis, actualmente no las vemos, pero antiguamente teníamos los tuberculomas, los sifilomas, que eran tumoraciones asociadas a esas patologías. Hipofisitis linfocitaria, que es enfermedad autoinmune, poco frecuente, pero está descrita en la literatura. Cualquier enfermedad infiltrativa, la silla turca vacía, que ya le hemos mencionado, alteraciones metabólicas y todo lo que puede ser iatrogénico, como en la cirugía, la radiación o el traumatismo. Este es el síndrome de Sheehan que nos va a hacer conocer cómo es la evolución de un panhipopituitarismo por necrosis. En primer lugar, tenemos que recordar que la hipófisis está alojada en la silla turca, que es hueso, y ahí no hay forma de expandirse, de tal manera que cuando la mujer está gestando se produce un crecimiento, una hiperplasia hipofisaria, pero eso es fisiológico. A ello se le puede añadir algunas situaciones, como por ejemplo que en el momento del parto ocurra una hemorragia severa y eso lleve a una isquemia severa también hipofisaria. Pero eso no se va a manifestar inmediatamente, porque ya hemos dicho que para que se manifieste clínicamente, por lo menos se deben haber dañado el 75% de las células que me producen esa hormona. Entonces, el Sheehan yo lo voy a diagnosticar en forma temprano por un dato bien interesante. La mujer acaba de tener su hijo, ha tenido su hemorragia severa posparto, le quiere dar lactancia materna, lo pone al niño a lactar, el niño succiona, pero no hay leche. Eso se llama galactia. Es el primer dato clínico que yo voy a tener en el síndrome de Sheehan. Pasan los meses y la mujer no recupera sus ciclos menstruales porque ya no produce en forma normal LH y FSH. Por lo tanto, la mujer va a quedarse con un hipogonadismo hipogonadotrópico. Siguen pasando los años y la mujer hace cuadro clínico de hipotiroidismo. Ese hipotiroidismo va siendo larvado, piel seca, caída de cabello, lentitud, bradisiquia, estreñimiento, etcétera. Pero con el paso de los años. Y pasa un poquito más de tiempo y la mujer comienza a tener manifestaciones de insuficiencia renal secundaria caracterizada por cansancio, bradicardia, etcétera. Entonces, todo el cuadro clínico para que se traduzca finalmente pasan muchos años, pero yo ya tengo que tener la sospecha desde que la mujer tuvo un parto con un sangrado masivo y que quiso dar de lactar y no hubo leche. Ya eso me debe hacer sospechar que esa mujer me puede hacer en un plazo que no lo puedo precisar un hipo o un panhipopituitarismo, de tal manera que este cuadro evoluciona en 10 a 15 años. Cuando yo ya detecto el hipotiroidismo, primero, antes de dar reemplazo con hormona tiroidea, evalúo cómo está la función del eje suprarrenal. Porque si yo doy hormona tiroidea y tengo una deficiencia parcial o total de la suprarrenal, voy a desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda si no reemplazo primero los corticoides. Adicionalmente al problema del parto, puede haber que ya la mujer tenga previamente, sin que lo sepan o sabiéndolo, factores genéticos que la predispongan a esta isquemia,
autoinmunidad que la predisponga a una hipofisitis, anticuerpos antihipofisarios que favorezcan pues o empeoren el cuadro del hipopituitarismo. Entonces el Chihan va al panhipopituitarismo, pero a largo plazo. Inicialmente es la galáctea, luego vemos que no se recuperan los ciclos menstruales y así se van incorporando alteraciones. Entonces vamos a tener un parto con mucho sangrado, hipotensión severa, isquemia de la hipófisis y lo primero que vemos es agaláctea, no recuperación de ciclos menstruales, hipotiroidismo y al final insuficiencia adrenal. Eh, También vamos a tener casos donde se dan por masas hipofisarias, que es lo más frecuente, y se van a ir dañando en la medida que se comprometa el mayor porcentaje de células. Entonces, a más grande es la masa, voy a tener mayor compromiso y cuadro clínico. Lo que les decía hace un momento del craneofaringioma. Es un tumor que no es maligno, pero por su tamaño ocasiona mucho daño y generalmente se presenta en infancia. Podemos tener entonces manifestaciones de, de los diferentes ejes que se van a caracterizar dependiendo de la edad de presentación. Tanto el hipotiroidismo como la insuficiencia adrenal secundaria es lo mismo para cualquier edad, pero la deficiencia gonadal, o sea, el hipogonadismo hipogonadotópico, depende mucho si la persona ha tenido pubertad o no ha tenido pubertad. Y la hormona de crecimiento, la deficiencia de hormona de crecimiento, lo mismo, va a depender si estamos frente a alguien que cerró cartílagos o frente a alguien que todavía no ha cerrado cartílagos de crecimiento. Entonces, esos son los hipopituitarismos primarios que dependen netamente de la hipófisis, pero también puedo tener secundarios que son falla del hipotálamo por sección traumática, por sección quirúrgica, porque hay algo que está bypaseando el pasaje normal de los factores liberadores hacia la hipófisis. Podemos tener tumores netamente hipotalámicos que pueden hacer efectos de masa e impedir el pasaje de los factores liberadores, granulomas, traumatismos. Y hay una patología importante a conocer que es el- la anorexia nervosa. En la anorexia nervosa, estas mujeres con la pérdida tan severa de peso, se ocasionan hipogonadismos, hipogonadotópicos de origen hipotalámico. Lo que falla allí son el factor liberador. También hay un hipotiroidismo básicamente por falta de conversión de T4 a T3 normal. En la anorexia nervosa, el T4 se convierte básicamente en T3 libre. El cuadro clínico, ya hemos dicho, depende de la extensión de la afectación. Cuando el 75% de la celularidad de la producción de cada hormona está afectado, voy a ver el daño en esa hormona. Depende cuántas hormonas estén implicadas, la idea del paciente y la rapidez con que se instaura. Entonces, el cuadro clínico puede darme lugar a una deficiencia de prolactina, pero eso solamente lo veo si la paciente acaba de tener un hijo, no va a poder dar de lactar. Puedo tener deficiencia de gonadoteofinas y voy a tener un hipogonadismo hipogonadoteópico. Si la mujer está en edad reproductiva, ya no van a haber ciclos menstruales. Si la mujer o el varón todavía no han hecho pubertad, no voy a ver todavía esas manifestaciones porque el eje todavía no se ha activado. Tenemos la deficiencia de hormona de crecimiento, que básicamente voy a diferenciar entre el menor y el adulto. Si estamos con una persona adulta, voy a ver solamente las alteraciones metabólicas, pero si estoy frente a una persona que aún no ha tenido pubertad, voy a ver talla corta, porque al no tener hormona de crecimiento en infancia, se quedan con tallas cortas. La deficiencia de la TSH se va a manifestar como cualquier hipotiroidismo. La única diferencia entre el hipotiroidismo, que es de origen de la tiroides, con el origen de la hipófisis, es el bocio.
En el hipotiroidismo secundario, o sea, el que es dependiente de la hipófisis, no hay bocio, porque al tener TSH baja no hay crecimiento tiroideo, cosa que no pasa cuando el hipotiroidismo es dependiente de la tiroides. Deficiencia de ACTH, va a haber astenia, adinamia, hipotensión, hipoglicemia, pérdida de peso, letargia, entre datos que me deben hacer sospechar. Entonces, yo tengo una sospecha clínica y pido mi dosaje hormonal. Si estoy sospechando de un hipotiroidismo, pido TSH y T4 libre. Si estoy sospechando de déficit de hormona de crecimiento, pido sobre todo la IGF-1. Si estoy sospechando de déficit de gonadotropina, pido la hormona final, que es testosterona en el hombre, estrógeno en la mujer, y pido gonadotropinas, LH, FSH. Si estoy sospechando de deficiencia de corticotropina, pido la CTH y el cortisol. Y de esa manera, voy a poder hacer mi diagnóstico. Encuentro deficiencia hormonal y me voy a la búsqueda de por qué tengo estas deficiencias hormonales. Y esto lo hago con la ayuda de estudios de imágenes. Puedo pedir la resonancia magnética. Puedo pedir también una campimetría porque recuerden que el 50% de estos pacientes tienen masas tumorales grandes y eso me puede dañar quiasma óptico. Y también puedo pedir un fondo de ojo porque a veces la compresión por tanto tiempo me produce edema de papila y puedo verlo a través del fondo de ojo. Entonces, esta es parte complementaria de mi diagnóstico. El cuadro clínico, vuelvo a repetir, va a depender mucho de qué hormonas están comprometidas. Si ya son adultos, vamos a ver hipotrofia de los caracteres sexuales secundarios, caída del vello axilar, del vello pubiano, lentitud, piel amarilla, cansancio, letargo, etcétera. Depende de cuántas hormonas están comprometidas y qué porcentaje de la hormona se ha dañado. Una vez que yo ya he demostrado qué deficiencia hormonal tengo, siempre diferencio. Es primario, es decir, la falla está en la tiroides, está en la suprarrenal, está en el ovario, está en el testículo, o es secundario, es decir, es falla del hipófisis o falla del hipotálamo. El tratamiento es el mismo, pero yo debo tratar de aproximarme al origen etiopatogénico del problema que yo tengo. Entonces voy a buscar las causas por las cuales ese paciente ha podido tener o llegar a tener el déficit de alguna hormona. En el caso de la deficiencia de la ACTH, estamos hablando de la insuficiencia suprarrenal secundaria, en la cual debo dar reemplazos con hidrocortisona. Aquí no tengo problema de mineralocorticoide como sí lo tengo en el Addison. El motivo es muy sencillo. El eje de la suprarrenal básicamente está regulado por el cortisol. Los mineralocorticoides se regulan básicamente por el sistema renina-angiotensina que está en la misma suprarrenal, de tal manera que no vamos a ver en la insuficiencia suprarrenal secundaria deficiencia de mineralocorticoides, solamente vamos a ver deficiencia de corticoides. La dosis generalmente reemplazo en promedio para un adulto es de 20 a 30 miligramos de hidrocortisona o su equivalente de otro glucocorticoide. Generalmente se da una toma en la mañana, 8 de la mañana, las dos terceras partes en la mañana, un tercio a las 4 de la tarde toda vez que el paciente tenga algún evento concomitante, llámese una enfermedad, llámese un estrés psíquico, un estrés traumático, una cirugía, tengo que aumentar la dosis porque si no este paciente puede ir a una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, ante el estrés, vamos a aumentar la dosis. Si el estrés no es muy fuerte, por ejemplo, el paciente tiene un resfrío leve, puedo no hacer nada, pero si el paciente tiene una neumonía, de hecho voy a tener que aumentar significativamente la dosis y en algunos casos incluso dar corticoide por vía parenteral
a una dosis de estrés que es de 100 a 300 miligramos de hidrocortisona por día endovenoso. El déficit de TSH manejo igual que cualquier hipotiroidismo. Le voy a dar levotiroxina y voy a regular la dosis titulando mi TSH y el T4 libre. Si tengo déficit de gonadotropinas, es muy importante la edad. Si, por ejemplo, estoy frente a un niño de 8 años, no me preocupo todavía por el déficit de gonadotropinas, pero si estoy frente a una persona de 30 años, por supuesto que sí, porque es normal en alguien de 30 años que produzca su estrógeno o produzca su testosterona. Entonces voy a dar el reemplazo. De ser mujer, voy a dar reemplazo combinado de estrógeno con medroxiprogesterona, semejando los cambios que hay en el ciclo menstrual. Doy tratamiento por 21 días. Los primeros 11 días es estrógeno solo. Los siguientes 10 días es estrógeno más de medroxiprogesterona. Suspendo la pastilla y por deprivación va a haber sangrado menstrual. En el varón adulto le voy a poner testosterona en ampolla, que es lo que tenemos en el país. Una ampolla viene de 250 miligramos. Puedo poner toda la ampolla junta mensual o puedo poner 100 a 200 microgramos de cada 2 a 4 semanas, dependiendo de cada caso, y voy titulando. Es importante mencionar la edad del paciente. Si el paciente todavía está en una edad que no le toca pubertad, yo no me preocupo todavía de reemplazar las hormonas sexuales. Pero si el paciente ya es postpuberal, obviamente reemplazo las hormonas sexuales. Recordemos que la pubertad en la mujercita se presenta o inicia alrededor de los 11 años y en el varón alrededor de los 13 años. Con el inicio de la pubertad aparecen los caracteres sexuales secundarios, se aumenta la velocidad de crecimiento y se da el estirón puberal. Entonces, si yo estoy sospechando que mi paciente tiene hipogonadismo, yo voy a medir estrógeno o testosterona. Si esto está bajo, mido gonadotrofinas. Si las gonadotrofinas están bajas, acá la falla puede ser hipofisaria o hipotalámica. ¿Cómo diferencio la falla hipofisaria de la hipotalámica? Administro GnRH. Si luego de administrar GnRH las gonadotrofinas elevan, significa que la falla es hipotalámica. Recordar entonces que hay eventos puberales que van a empezar con la pubertad, como su nombre lo dice, a los 11 años en la niñita, 13 años en el varoncito. Entonces, si mi paciente con hipopituitarismo está en edad de pubertad, yo puedo empezar a dar los reemplazos para que estén acorde a su edad. Pero si es un niño de 7, 8 años, así tenga deficiencia de gonadotrofinas, no le voy a adelantar eventos puberales, ¿no? Si desea fertilidad es un poco más complicado, pero sí se puede hacer. Actualmente hay gonadotrofina coriónica, hay LH, FSH recombinante, entonces se puede inducir ovulación en la mujer de tal manera que se puede llegar a fertilidad. No es fácil, es complejo. A veces se usa estímulos con gonadotrofina coriónica, que es el pernil, a veces se usan bombas de GnRH, a veces se estimula con otro tipo de productos, FSH recombinante, etcétera. Y eso tiene su ciclicidad. Si me falta prolactina, no hay nada para reemplazar la prolactina. Simple y llanamente la paciente se queda con hipoprolactinemia. Si me falta hormona de crecimiento, aquí es importante, si estoy frente a una persona que todavía está en edad de crecimiento longitudinal, doy tratamiento con hormona de crecimiento para que crezca. Si estoy frente a un adulto que ya cerró cartílagos de crecimiento, lo que le va a fallar es la parte metabólica de la hormona de crecimiento, porque él ya no va a crecer. Entonces puedo dar hormona de crecimiento para la parte metabólica, pero en dosis mucho más bajas que lo que se da para el crecer. En nuestro país, por temas de costos, etcétera, rara vez se da hormona de crecimiento en el adulto, pero sí se da hormona de crecimiento en los niños para que logren su talla esperada.
Entonces, la deficiencia de hormona de crecimiento, yo la puedo ir sospechando cuando el niño, por ejemplo, el neonato nace con hipoglicemia o micropene. Son características muy sugestivas de deficiencia de hormona de crecimiento. No es exclusivo, pero ya me da ciertos indicios, además de aumento de bilirrubina y hipotermia. En niños más grandecitos, el déficit de hormona de crecimiento lo voy a ir viendo porque no va creciendo adecuadamente. Además, tiene una dentición retrasada, tiene una fases muy infantil para su edad, de tal manera que puedo tener una sospecha que el niño tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Y en el adulto ya la talla ya se consolidó, pero puede haber cansancio, la habilidad emocional, disminución de la masa muscular, aumento del tejido adiposo, sobre todo a nivel abdominal, aumento del riesgo cardiovascular, falta de energía, alteración del sueño, insulinoresistencia, disminución de la masa ósea y un mayor riesgo de fractura. Entonces, en niños que están en edad de crecer, doy hormona de crecimiento para el crecimiento. En adultos que ya no van a crecer, puedo dar hormona de crecimiento para la parte metabólica, pero las dosis son menores por kilo de peso. Entonces, cuando tenemos una talla baja, yo tengo que evaluar, hacer todo un protocolo de estudio de por qué es la talla baja. Puede ser nutricional, puede ser por hipotiroidismo, pero también puede ser por deficiencia de hormona de crecimiento como parte de un hipopituitarismo. Entonces hago todo mi estudio y si detecto que es déficit de hormona de crecimiento, doy tratamiento. Aquí vemos la edad ósea, es muy importante cuando yo evalúo talla. Aquí vemos que casi la mayor parte de huesitos ya están consolidando su cierre. Y esta es una edad ósea de una persona mucho menor, donde faltan algunos núcleos de osificación y vemos pues los núcleos de crecimiento, el cartílago de crecimiento en todos los huesitos largos de la mano, ¿no? Ante la sospecha de hormona de crecimiento, lo primero que voy a medir es somatomedina, pero además voy a hacer algunos test para demostrar la deficiencia de hormona de crecimiento. Puede ser el test de insulina para provocar hipoglicemia y ver si hay aumento en la respuesta ante la hipoglicemia con elevación de la hormona de crecimiento. Puedo hacer test de clonidina, en el cual también va a haber un aumento de la hormona de crecimiento luego de administrar la clonidina. Puedo hacer el test de ejercicio, que es un estímulo fisiológico que me lleva a aumentar mi hormona de crecimiento. Lo cierto es que yo debo, si sospecho de deficiencia de hormona de crecimiento, debo ver si es una cuestión aislada o es parte de un hipo o un panhipopituitarismo. Silla turca vacía. La silla turca vacía es un diagnóstico en el cual vamos a encontrar como característica importante una hernia supracelular sucaracnoidea. Y esto da lugar a que el diafragma celular sea incompleto y esto favorece que el líquido cefalorraquídeo penetre a la silla. Generalmente se ven personas obesas, multíparas y vienen con la historia de cefalea. Es infrecuente que haya compromiso visual y esa insuficiencia del diafragma celular hace que el líquido cefalorraquídeo ingrese a la silla y presione, y eso puede ocasionar daño. Muchas veces se desconecta el tallo, no pasa el PIF y aumenta la prolactina en estos casos. Es posible también encontrar silla turca vacía con un microadenoma secretor. Generalmente lo que vamos a ver es una silla aumentada de tamaño con líquido en su interior y cuando hacemos una tomografía vamos a ver una densidad homogénea que es por la presencia del líquido dentro de la silla turca. Esta silla crecida puede dar lugar a que la hipófisis se dañe, ocasionándole después una reducción en tamaño, una disminución de su celularidad y por ende una menor producción de sus hormonas. Y cuando esto llega a un 75%, se va a ver o traducir clínicamente el hipopituitarismo, la deficiencia de una o varias hormonas de la hipófisis.
Y lo último que tenemos, el hipopituitarismo postraumático, que tenemos que tenerlo presente. Se dice pues que el TEC es la principal causa de muerte y discapacidad en adultos jóvenes. Su frecuencia es de 200 por 100.000 habitantes por año, casos nuevos. Más frecuente en varones porque los varones son más intrépidos. Esto es la causa muy frecuente de es causado por accidentes de tránsito que lleva pues al TEC y como consecuencia de este TEC puede quedar un hipopituitarismo que a veces es transitorio, a veces es definitivo. Se han hecho estudios, metaanálisis y se han encontrado pues un grupo importante de pacientes que han tenido traumatismos encefalocranianos que quedan con hipopituitarismo. Cuando hay un accidente en la fase inicial o aguda, menos de 14 días, se ha producido el traumatismo cráneoencefálico y puede haber daño hipofisario en el momento. Puede haber daño de las estructuras anatómicas, puede haber sección del tallo, puede haber edema cerebral y edema hipofisario que van a contribuir a dañar la producción hormonal, puede haber isquemia. Esta en fase aguda puede llevar a un daño que lo vamos a ir observando mejor en una fase subaguda donde vamos a poder encontrar alteraciones de algunas de las hormonas. Y estas alteraciones hormonales van a dar una disfunción hipofisaria que puede ser de una o más hormonas de la hipófisis. Se puede dañar cualquier eje con el traumatismo, ¿no? Y vamos a encontrar la disminución de las hormonas de ese eje y pueden acompañarse estas disminuciones de hormonas con trastornos neurocognitivos como ansiedad, depresión, déficit cognitivo, eh, en la presencia de hipopituitarismos. Entonces, el hipopituitarismo postraumático fue reportado por primera vez hace más de 100 años por Cirán en un paciente con fractura de base de cráneo. Se dice que Napoleón Bonaparte ha tenido hipopituitarismo porque tuvo muchos traumatismos y tuvo un accidente al caer de un coche en movimiento. Eh, Hay la descripción de cambios clínicos en Napoleón Bonaparte, como la obesidad, movimientos más lentos, la voz menos impetuosa. Y en la autopsia encontraron la obesidad central, la alopecia, atrofia genital, piel blanca y delicada, sugerentes de un hipogonadismo hipogonadotrópico en este caso, ¿no? Y aquí vemos la foto de Napoleón Bonaparte joven y aquí vemos la foto de Napoleón Bonaparte años después, que lo vemos ya más ancho, con pérdida del cabello en entradas bifrontales y la estructura corporal que ya no es tan masculina, ¿no? En todo TEC hay una fase aguda y en la fase aguda del TEC generalmente vamos a encontrar trastornos del sodio. Estos trastornos del sodio pueden ser de defecto o de exceso. No hay un patrón uniforme. Los tequiados pueden venir con hiponatremia o con hipernatremia. Si están con hiponatremia, una gran posibilidad de esta hiponatremia como causal es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética por la encefalopatía perdedora de sal que tienen. Y también, o sea, puede haber una encefalopatía perdedora de sal o la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Pero también pueden ir con hipernatremia y esta hipernatremia puede ser una característica de una diabetes insípida en estos pacientes. Además de la alteración del sodio, que van con alteración de la hormona antidiurética, puede alterarse el cortisol. Si el cortisol está en valores muy bajos, menores de 11 microgramos, se recomienda dar tratamiento con corticoide. Ante el TEC, entonces, debemos medir el cortisol basal, debemos medir la hormona tiroidea, debemos medir las gonadotropinas y determinar si hay hipopituitarismo o no. De haber hipopituitarismo, debe pasar a tratamiento especializado con hormonas de reemplazo de acuerdo a lo que le esté faltando.
Y también existe el hipotiroidismo, el hipopituitarismo congénito, en la cual se producen alteraciones en etapas tempranas de la vida, en la etapa embrionaria, y se van a manifestar con trastornos del crecimiento, hipotiroidismo, retardo o no aparición de los caracteres sexuales puberales, infertilidad, respuesta inadecuada al estrés y todo ello relacionado con las hormonas de la hipófisis. Es baja prevalencia, las enfermedades son raras, pero existen, están reportadas. Como datos adicionales, generalmente se encuentra aplasia o hipoplasia de la hipófisis anterior, se puede encontrar sección del tallo, silla turca vacía o neurohipófisis ectópica. En estos pacientes muchas veces hay deficiencia de la hormona de crecimiento como uno de los datos más frecuentes, o pueden haber deficiencias combinadas hormonales que tenemos que estudiarlas y se acompañan con trastornos de la línea media, con problemas del cuerpo calloso, entre otras alteraciones. Es por ello que cuando vemos en la historia prenatal de nuestros pacientes que estamos evaluando, preguntar por antecedentes familiares, preguntar por presentación podálica, por anomalías de la línea media, por crecimiento fetal normal o anormal. En el postnatal, la presencia de paladar hendido como un trastorno de la línea media, niveles bajos hormonales, el micropene nos hace sospechar de deficiencia de hormona de crecimiento, la hipoglicemia lo mismo, la ictericia prolongada, las bilirrubinas altas, la hipoplasia del nervio óptico, el trastorno del crecimiento son datos sugestivos de posibles trastornos que pueden ser parte de un hipopituitarismo congénito. Y este es, por ejemplo, un cuadro característico de un niño con deficiencia de hormona de crecimiento. Facies de muñeca o de querubín, incremento de la grasa abdominal, tenemos una frente ancha, bombada, la nariz con una raíz hundida, una base hundida. Si es varón, presenta genitales pequeños, micropene y el incisivo único en la parte central. Son algunas características que se observan en niños que tienen hipopituitarismo con deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, esto es lo que queríamos traerles a la clase